Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta clase ya vamos a empezar a introducirnos en lo que es el análisis técnico. Vamos a empezar a introducirnos en los conceptos con los que van a necesitar, saber, lo que van a necesitar tener en cuenta para poder realizar sus análisis, justamente para poder realizar sus compras y sus ventas, bien, para poder hacer sus ganancias en el mercado. Todos estos videos, todas estas clases, yo les voy a estar enseñando los conceptos técnicos que van a tener que utilizar para poder replicar mi estrategia, ¿sí? Estos conceptos son los únicos que van a necesitar para replicar mi estrategia. Primeramente, en todos los videos les voy a explicar los conceptos técnicos, como en este video vamos a ver lo que es la estructura del mercado, lo que es las tendencias y justamente la estructura para entender la fuerza, cómo se mueve el mercado, etcétera. Y en los distintos videos, en las distintas clases, van a entender otros conceptos, cómo van a ser lo que es los puntos de interés, el FBG, la liquidación, el volumen, y todo eso después lo vamos a complementar. Primero les voy a hacer una introducción a cada uno de los conceptos, que entiendan bien cada concepto, qué es y cómo funciona. Y luego recién cuando tenemos todas las clases, todos los videos de cada concepto y su explicación y que los tengan entendidos, ahí van a tener la clase en la cual los vamos a combinar y vamos a explicar el paso a paso de cómo utilizar cada uno de esos conceptos para poder realizar sus análisis y poder terminar realizando sus compras y sus ventas. Ya después de eso van a entender lo que es la gestión, los planes de ganancia, etc. Pero ahora vamos a introducirnos en lo que es lo técnico. Y para empezar en lo técnico, vamos a empezar con este primer concepto, que sería lo que es la estructura del mercado, ¿sí? La estructura, la fuerza del mercado. Esto es muy sencillo, la verdad que es muy sencillo, pero es un concepto que muchos pasan por alto y que se los olvidan, y por eso después terminan siendo liquidados constantemente, porque se enfocan más en otras cosas y se olvidan lo básico, lo primordial, que es la estructura del mercado. La estructura del mercado, básicamente, justamente el nombre te lo dice, es la estructura, es cómo se va armando el mercado. Y el mercado siempre va a tener dos estructuras definidas, ya sea una estructura alcista, es decir, el nombre te lo dice, que sube, que va al alza, que va en subida, o una estructura bajista, ¿sí? Que baja, que va en bajada. ¿Cómo se define una estructura y cómo se define otra? Muy sencillo. Lo primero que tiene es la estructura al alza, ¿sí? Estructura alcista, que es cuando el precio te crea justamente una estructura que va en subida. ¿Cómo la identificás? Muy fácil. El precio siempre se mueve con impulsos y retrocesos. Eso es base, ¿sí? Siempre se mueve con impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ya sea creando una estructura hacia arriba, es decir, alcista, o sea creando una estructura hacia la baja. Sea cual sea el movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, siempre va a tener impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, o va a tener impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Ese movimiento es lo natural. Y la estructura puede ser al alza o puede ser a la baja. En este caso, a simple vista podemos ver que el precio hace impulso, retroceso y va subiendo, o sea que tenemos una estructura alcista. Pero ¿cómo está conformada la estructura? Muy sencillo. Siempre ustedes, dentro de un flujo de movimiento, de impulsos y retrocesos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, siempre el precio va a estar creando lo siguiente, si tienen una estructura, por ejemplo, alcista, impulso, retroceso, impulso, y va a estar creando, ¿sí?, puntos de apoyo, por ejemplo, o de inicio. Supongamos, acá el precio inicia con este impulso, retrocede y tiene otro impulso. Donde inicia, ¿sí?, este punto se denomina mínimo, o se denomina punto más bajo, ¿sí?, bajo, mínimo o low. Es todo exactamente lo mismo. Es simplemente el punto más bajo que tuvo el precio en ese momento. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tienen, el precio haciendo un retroceso antes de un impulso. Y en este retroceso antes de un impulso, en 2647 fue el punto más bajo que tuvo. O sea que este es el bajo, o mínimo, o low, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo con distinto idioma, con distinto nombre. Tienen el mínimo. Y luego en el impulso tienen el punto más alto, que es este de acá, que sería el máximo. Luego retrocede y tiene otra vez un mínimo, ¿sí? Y luego tiene un impulso
y tiene otro máximo, y retrocede y otro mínimo, y continúa y otro máximo, y así sucesivamente. Y cuando el precio crea mínimos más altos que el mínimo anterior, más alto que el mínimo anterior, más alto que el mínimo anterior, te está mostrando, ¿sí?, una trendline o línea de tendencia alcista. ¿Está bien? Cuando tiene mínimos más altos que los anteriores y máximos más altos que los anteriores, como ven acá, este mínimo, ¿sí?, este mínimo, perdón, fue más alto que el anterior, y este mínimo fue más alto que el anterior, y este fue más alto que el anterior, y este máximo fue más alto que el anterior, y este máximo fue más alto que el anterior, y este fue más alto que el anterior. Cuando tienen eso, como este caso, ven, este máximo fue más alto que este, y este fue más alto que este, y este fue más alto que este, y este mínimo fue más alto que este, y este fue más alto que este, y así sucesivamente, claramente tienen una estructura alcista. Muy fácil, chicos, muy sencillo, no es álgebra ultra mega científica nuclear, sino que es algo muy sencillo como entender que el precio se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y cuando los puntos más bajos son cada vez más altos que el anterior y que el anterior y que el anterior, y que allá a ojo lo pueden ver, tiene una estructura definida alcista. ¿Está bien? Esto es muy importante entenderlo. Luego, cuando ustedes tienen lo mismo, pero a la inversa, es decir, para abajo, el precio te hace un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y te deja, por ejemplo, el punto donde comienza el impulso, ¿sí?, que es este máximo, y te deja este mínimo, retrocede y te deja este máximo, tiene otro impulso y te deja este mínimo, y tiene un retroceso y te deja este máximo. Cuando en una estructura bajista, ustedes tienen un máximo más bajo que el anterior, y un máximo más bajo que el anterior, y un mínimo más bajo que el anterior, y otro mínimo más bajo que el anterior, están teniendo una estructura bajista, ¿sí? En la estructura alcista nosotros le vamos a prestar principalmente atención a los mínimos, es decir, a los puntos más bajos, mínimos. En la estructura alcista le vamos a prestar puntualmente atención a los mínimos para identificar una posible estructura alcista. Obviamente la estructura alcista se conforma de los máximos, pero para buscar compras nosotros le vamos a estar prestando atención a los mínimos, ya que si nosotros esperamos los máximos, mucho no vamos a poder comprar. Lo más probable es que nos liquide siempre. Entonces ya van a entender a futuro, a lo largo de estos videos, cómo vamos a utilizar el entender esto de los mínimos para poder identificar esas compras y poder tomar los puntos antes del impulso que crea estos máximos, y poder tomar los puntos antes del impulso que crea estos máximos, ¿sí? La idea es que nosotros podamos aprender cómo comprar en estos mínimos que luego generan el impulso que crea los máximos nuevos, porque si nosotros compramos acá, obviamente nos vamos a ir liquidados. Entonces, en lo que es compras y estructuras alcistas, vamos a prestarle principal atención a los mínimos. Y cuando es una estructura bajista de ventas, vamos a prestarle principal atención a los máximos. Lo mismo acá, porque vamos a buscar vender en máximos y vender en máximos, porque si vendemos acá, nos va a liquidar. Es tan fácil como eso, chicos. La estructura alcista es la que tiene mínimos o puntos bajos o lows cada vez más altos que el anterior, y que el anterior, y que el anterior, y máximos cada vez más altos que el anterior, y que el anterior, y que el anterior. Y se nos forma una estructura alcista. Y cuando tenemos un máximo más bajo que el anterior, y un máximo más bajo que el anterior, y un máximo más bajo que el anterior, y un mínimo, y otro mínimo más bajo que el anterior, y otro mínimo más bajo que el anterior, tenemos una estructura bajista. Es súper simple, no tiene mucha vuelta. Realmente, si no entendés esto, dedicate a otra cosa, porque esto es más fácil que la tabla del 1. No tiene mucha ciencia, sinceramente. Pero esto se complementa con otros conceptos. Ahora, vamos a lo siguiente. Esto es simplemente estructura, pero ustedes tienen que entender que esta estructura la van a ver repetida porque es algo fractal, es decir, que se repite, y lo van a ver repetido y armado en distintas temporalidades. Bien, ahí entra el juego, en distintas temporalidades. ¿Qué quiere decir? Como yo les expliqué en la clase anterior de TradingView, les expliqué que ustedes acá arriba ven las temporalidades, como 1 hora, 2 horas, 4 horas, y que cada vela te muestra justamente una temporalidad, es decir, cada una de estas velas
está en una hora. Por ejemplo, esta vela fue a las 7, esta a las 8, esta a las 10, a las 11, a las 12. Cada una de estas velas representa una hora. Si yo me voy a 4 horas, cada una de estas velas va a representar 4 horas. Si yo me voy a 5 minutos, cada una de estas velas va a representar 5 minutos. Y así sucesivamente. Pero miren lo siguiente. Ustedes ya saben que la estructura es alcista o es bajista. Pero ahora nosotros podemos ver estructura alcista en 5 minutos, pero capaz que en una hora vemos una estructura, por ejemplo, bajista, ¿sí? Acá estamos viendo alcista claramente, pero por ejemplo acá puede ser bajista. Y capaz que si vamos a un minuto, capaz que la estructura es bajista. Pero si vamos a 4 horas, capaz que la estructura es alcista. ¿Se entiende? Ahí está el juego. Obviamente esto lo van a entender después. A mí lo que me importa es que ustedes entiendan el concepto. ¿Sí? El concepto es muy sencillo, chicos. Estructura alcista y estructura bajista. No tiene mucha vuelta. ¿Sí? Impulso y retroceso. Hacia arriba es creando mínimos y máximos cada vez más altos. Es estructura alcista. Impulsos y retrocesos hacia abajo, como vemos acá, creando máximos y mínimos cada vez más bajos, es una estructura bajista. ¿Sí? No tiene mucha vuelta. Ahora, ustedes van a tener lo que es la estructura interna y externa. ¿Sí? La estructura interna, el nombre te lo dice, es la que está adentro. Entonces, por ejemplo, y la estructura externa es la que está por fuera. Por ejemplo, en esta estructura, ¿sí?, que estoy redondeando, que viene al alza, es una estructura alcista. Si yo me voy a 3 minutos, veo que en este preciso momento, en este preciso instante, el precio viene haciendo una estructura bajista, con impulsos y retrocesos a la baja. ¿Se entiende? Entonces, esto es una estructura bajista en 3 minutos, pero es una estructura interna dentro de la estructura alcista de 4 horas. ¿Sí? Es muy sencillo, chicos, no tiene mucha vuelta, sinceramente. O sea, si no entienden esto, realmente estudien otra cosa, porque esto es algo básico. ¿Sí? Miren acá, mucho más fácil, fíjense. Esta estructura, ¿sí? Impulso, retroceso, esa es una estructura bajista, pero si yo me voy, por ejemplo, a 5 minutos, puedo ver que en esa estructura bajista también tuve, miren acá, estas mini estructuras internas alcistas. ¿Por qué alcista? Porque son impulso, retroceso, e iba creando mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Pero esto era una estructura interna, porque estaba adentro de la estructura externa, que era bajista. ¿Está bien? Es muy sencillo. Tiene las estructuras, que es alcista o bajista, y está la estructura interna y externa. Externa es por fuera, y dentro de esta estructura externa puede que en una temporalidad más chica haya una estructura interna alcista. Esto es importante entenderlo, porque dentro de una estructura, ustedes, aunque sea una estructura alcista o sea bajista, ustedes pueden buscar compras y pueden buscar ventas, ¿sí? Pueden buscar ventas en una estructura alcista y pueden buscar compras en una estructura bajista. Obviamente siempre es preferible ir a favor de la fuerza, ya que es como meterse a favor justamente, es como que venga una topadora, venga una manada de bisontes corriendo hacia una dirección. Si vos vas a favor, es más probable que te lleve la fuerza. Ahora, si te metes en contra, es probable que te lleven puesto y que te dan pelota. Lo mismo acá, pero con la estructura, entender la estructura interna y la externa, pueden buscar movimientos dentro de otras estructuras, ¿sí? Pero ya van a ver a futuro en las distintas clases que van a ir viendo en este canal cómo vamos a usar este concepto de entender la estructura y entender la estructura interna y externa para identificar la fuerza y los puntos de interés, ¿sí? Ya van a ver que vamos a utilizar la estructura, ¿sí?, externa, por ejemplo, pero para poder identificar la fuerza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto nos va a ayudar a nosotros a identificar si estamos comprando o vendiendo dentro de un impulso o dentro de un retroceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto puede ser, miren, esto puede ser una estructura bajista, ¿sí?, impulso, retroceso, impulso,
y esto puede ser una estructura alcista, porque está haciendo impulso y retroceso al alza. Pero al mismo tiempo puede que esto sea un retroceso de esto, ¿sí? Es decir, que haga un impulso, retroceda y que luego siga cayendo. Pero también al mismo tiempo puede que esta caída sea un retroceso de esta estructura alcista, ¿se entiende? Es decir, que sube y que retrocede, y que vuelve a subir y vuelve a retroceder, y tal vez que en este punto esté haciendo un impulso, ¿se entiende? Es muy sencillo, chicos. Esto es importante que lo entiendan porque hay muchos fractales y esta estructura bajista puede que sea simplemente un retroceso de esta estructura alcista más grande, pero al mismo tiempo este impulso y esta estructura alcista puede que sea un retroceso de esta estructura bajista, y al mismo tiempo esta estructura bajista puede que sea un retroceso de esta estructura alcista. ¿Se entiende? Es como una especie de... es una trampita, ¿sí? Es como un bucle infinito, es como las galaxias dentro del universo y los planetas dentro de la galaxia y los países dentro de los planetas y así sucesivamente, ¿sí? Pero no se enrosquen mucho, quiero que entiendan nada más que la estructura alcista tiene impulsos, retrocesos al alza con mínimos y máximos cada vez más altos, y la estructura bajista tiene impulsos y retrocesos con máximos y mínimos cada vez más bajos, y que dentro de esta estructura alcista puede haber una estructura interna que puede ser bajista, y dentro de esa estructura interna bajista puede haber una mini estructura alcista, y dentro de esa mini puede haber una estructura mini bajista, y así sucesivamente. Pero eso para que entiendan que dentro de una estructura hay una estructura interna y externa. Ya luego van a entender cómo lo vamos a usar todo combinado junto con los demás conceptos para la estrategia final. Así que eso era simplemente todo lo que es estructuras. Nosotros, cuando la fuerza es alcista, vamos a buscar compras y vamos a buscar ir a favor de la fuerza alcista y vamos a esperar retrocesos para comprar, y cuando la fuerza es bajista vamos a buscar ir a favor de la fuerza bajista para vender y esperar retrocesos para ventas. Pero luego les voy a enseñar cómo no quedar metidos en medio de un lugar que ustedes piensan que es para vender y tal vez era solamente un retroceso, ¿sí? Tal vez era solamente un retroceso para comprar, y si ustedes venden acá, tal vez el precio rompe y los liquida. Entonces, para evitar eso, yo después les voy a enseñar, combinando otras cosas, cómo pueden identificar. Lo importante es que entiendan la estructura. La estructura es eso: estructura alcista y estructura bajista, estructura interna y estructura externa. Después van a ver que el precio hace acumulaciones, ¿sí? Que esto ya lo van a entender después, o lateralizaciones, cuando se queda así medio que rebotando, pero nunca rebota en la misma línea, ¿sí? Sino que o rebota creando una mini estructura alcista o rebota creando una mini estructura bajista. Pero ya lo van a ver más adelante. Lo importante es que entiendan estructura alcista, bajista, interna y externa. Esas son las estructuras y eso es lo que se usa para identificar la fuerza tendencial. Así que espero que les haya gustado este video, esta clase, y nos vemos en el siguiente, en el que vamos a seguir desarrollando y profundizando los diferentes conceptos que vamos a usar para la estrategia. Una vez que terminemos con todos los conceptos, les voy a enseñar cómo se unen todos para poder realizar el análisis y poder tener puntos de compras y de venta. Una vez que tengamos eso, vamos a ir a cómo gestionarlo, cómo armar un plan de ganancias, etcétera, 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 hasta llegar al punto de que puedan ustedes generar sus propias ganancias y realmente ganar dinero en el largo plazo. Porque no sirve de nada que compres acá y que ganes un día si al otro terminás perdiendo todo. Así que a lo largo de esta serie de videos van a entender cómo desde la nada van a poder volverse unos traders que realmente generen ganancias. Así que pónganle me gusta, comenten, suscríbanse, compartan y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.